¿Qué es una constitución? Mesas de conversación, no ex contratiempo han votado una a una las Durante propuestas. los últimos Se años, reunirán por primera vez de frecuentemente forma oficial. hemos escuchado hablar sobre una nueva constitución para Chile. Pero, ¿sabemos qué es una constitución? Una constitución es la ley suprema de un país. Ninguna otra ley puede contradecirla. A partir de ella, se establecen aspectos importantes de nuestra vida en comunidad, como por ejemplo, la delimitación de los poderes e instituciones del Estado, el ordenamiento territorial del país y los derechos, garantías y libertades de las personas. En el mundo existen distintos tipos de constituciones. Por ejemplo, existen las que están escritas y que están formadas de un solo documento, tal como la chilena. Por otra parte, existen las consuetudinarias, como la de Reino Unido, en donde el contenido de la Constitución se establece a partir de diferentes documentos de leyes, sentencias judiciales, tratados internacionales, entre otros. La mayoría de las constituciones del mundo tienen una estructura similar, la cual se compone de un preámbulo que expresa las motivaciones y los valores que se tuvieron en cuenta al dictarla, una parte dogmática que establece los fundamentos constitucionales, los derechos y deberes, y una parte orgánica que define las atribuciones de las instituciones. También es común encontrar los mecanismos para proponer reformas al propio texto constitucional y, finalmente, las disposiciones transitorias para que su implementación sea gradual. Chile ha tenido múltiples constituciones a lo largo de su historia. Desde la independencia a 1833 se realizaron al menos 6 documentos. Luego, nace la Constitución de 1833, que tenía como principales características la concentración del poder a través de un Estado centralizado y un sistema presidencialista exacerbado, es decir, un sistema en el que el presidente tenía mucho más poder que los senadores y diputados. Con la República Liberal, desde 1861 en adelante, se dan pasos hacia un Estado laico, permitiendo el culto de otras religiones además de la católica. En esta época, se dictan reformas constitucionales para disminuir el poder del presidente, hasta el punto que desde 1891 Chile se transforma en una república parlamentaria. La Constitución de 1925 consagró la separación entre la Iglesia Católica y el Estado. Además, volvió a establecer el presidencialismo y habilitó la promoción de derechos sociales, lo que reflejó el trabajo del Estado en la creación de institucionalidad en salud, educación, vivienda, entre otros. La Constitución de 1980, que nos rige hasta la actualidad, introdujo el principio de subsidiariedad del Estado, que establece que las personas son responsables de resolver sus necesidades y el Estado solo intervendrá cuando esas personas no puedan hacerlo. Mantuvo el presidencialismo y creó los quórums supramayoritarios, lo que significa, por ejemplo, que para modificar ciertos aspectos de la Constitución no basta con que la mayoría del Congreso esté de acuerdo, sino que, en el caso de la Cámara de Diputadas y Diputados, se necesita la aprobación de 103 de los 155 miembros. En el año 1989 se realizaron reformas constitucionales que permitieron la elección democrática de autoridades. Y en el año 2005 se promulgaron nuevas reformas que, entre otras cosas, terminaron con los senadores designados y vitalicios, es decir, senadores que eran nombrados sin votación o ejercían su cargo de por vida. A diferencia de los procesos constitucionales anteriores, el proceso actual es el primero en la historia de Chile en donde se promueve un desarrollo democrático y participativo para su construcción. Dicho proceso surgió a partir de un gran acuerdo del sistema político,
originado tras años de iniciativas como el Movimiento por la Asamblea Constituyente, los cabildos ciudadanos impulsados por el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y las movilizaciones de octubre de 2019. Este año se realizará un nuevo plebiscito constitucional para definir si el proyecto redactado por el Consejo Constitucional será la nueva constitución que rige al país. Para ello, la ciudadanía deberá votar a favor o en contra del texto el próximo 17 de diciembre.